F24, por más de 3 años, la fuerza revolucionaria en la creación de contenido de lucha libre. Hace un par de años, hice aquí en el canal un recopilatorio de todos los WrestleManias de la historia. Hasta ese punto, es un video que me encanta, pero creo que podemos entrar todavía más a detalle a la hora de hablar del show más importante en el mundo de la lucha libre. Es por eso que decidí hacer un remake, con más historias, más contextos y más sobre todo lo relacionado a la vitrina de los inmortales. Hoy, en F24, te presento la primera parte de este super video, donde recordaremos todos los WrestleManias de la historia. Interrumpimos de manera fugaz este video de F24 para un anuncio importante. Si te gustan estos videos, así como más contenido relacionado a la lucha libre, apoya este proyecto. Deja tu like, suscríbete, súbete al tren de F24. No te tomará más de un segundo hacerlo y es de mucha ayuda. Ahora sí, regresamos con su programación habitual. La historia de WrestleMania inició el 31 de marzo de 1985 desde el Madison Square Garden, un show que fue la más grande apuesta de Vince McMahon en la búsqueda por expandir y establecer su imperio nacional de lucha libre, dejando a la World Wrestling Federation como la empresa de wrestling en Norteamérica. Para esto, McMahon no solo se dedicaría a firmar a todo luchador posible, sino a hacer que los lazos entre esta nueva idea llamada entretenimiento deportivo y la cultura pop se hicieran más fuertes. Promociones en televisión, invitados de lujo como Cyndi Lauper, Liberace y Muhammad Ali, así como la participación especial de Mr. T en el evento estelar, eran las grandes cartas para un evento que prometía ser la nueva gran extravaganza de América. Con la pegajosa melodía de Easy Lover de Phil Collins sirviendo como tema del evento, WrestleMania llegó a toda la Unión Americana vía circuito cerrado. Era 1985, aún no había Monday Night Raw, y por ende no existían las construcciones gigantescas ni las historias melodramáticas que vemos hoy en día. Todo el foco estaba en el entretenimiento y en la acción en el ring. La primera lucha en la historia del show de shows vio a Tito Santana derrotar a The Executioner, un personaje que solo se vio una vez, ya que esta sería la última lucha de Playboy Buddy Rose antes de marcharse de la federación. King Kong Bundy squashó en los 9 segundos más largos de la historia a Special Delivery Jones. Ricky Steamboat vería acción en este evento, derrotando a Matt Bourne en una lucha individual. La dinastía Sammartino se haría presente en este gran evento, no con Bruno subiéndose al ring. El que luchó fue su hijo David, quien enfrentó a Brutus, aún no soy The Barber Beefcake, en una lucha que terminó en doble descalificación tras que los dos Seconds, Jimmy Valiant y Bruno Sammartino, se involucraran en las acciones. La primera defensa titular en la historia de WrestleMania vio a Greg the Hammer Valentine defender el campeonato intercontinental en contra del Junkyard Dog. El perro se llevó la victoria por la vía de la descalificación, por lo que el campeonato se mantuvo con el martillo. No nos tomaría mucho tiempo más ver el primer cambio titular en la historia del evento. The Iron Sheik y Nikolai Volkov vencieron a The US Express, Barry Windham y Mike Rotundo para ganar los campeonatos por equipo de la federación. En un Body Slam Challenge, Andre the Giant puso en juego su carrera en contra de Big John Studd, quien ponía en juego $15,000 de su propia bolsa. En el 2026, ajustando a la inflación actual, Studd perdió $45,000 tras ser víctima de una contralona de parte del gigante de Grenoble, quien tras ganar festejó su victoria lanzando algunas de sus ganancias para los afortunados aficionados que se encontraban en las primeras filas. Wendy Richter se convirtió en campeona femenina de la WWF tras derrotar a Leilani Kai, en la que fue la primera lucha de mujeres en la historia de WrestleMania. Richter fue acompañada por Cyndi Lauper, una de las más grandes estrellas del momento, mientras que Kai fue acompañada por Fabulous Moolah. El evento estelar era la lucha que todos esperaban, la de los pósters y espectaculares, la que tuvo el privilegio de tener a dos de sus participantes conduciendo Saturday Night Live una noche antes. Hulk Hogan y Mr. T harían equipo para enfrentar a Rowdy Roddy Piper y a Mr. Wonderful Paul Orndorff. En una lucha más recordada por el espectáculo que por otra cosa, Hogan y Mr. T se llevaron la victoria,
cerrando así el primer WrestleMania. Un evento que no es precisamente el mejor de su clase, pero que terminó siendo un éxito. El show fue un fenómeno para la cultura pop, y tras ver el éxito que tuvo, Vince McMahon ni siquiera dudó en convertirlo en su propia versión del Super Bowl. Entre las ideas que la WWF tuvo para hacer WrestleMania 2 más grande que su predecesor, Vince McMahon quizás decidió adoptar las más arriesgadas y extrañas de todas. Aunque, a diferencia de su apuesta de un año antes, esta no fue tan exitosa para los negocios. WrestleMania 2 se llevó a cabo en un día lunes, además de que se celebró no en una sede, ni en dos. Se celebró en 3 sedes diferentes al mismo tiempo: el Nassau Coliseum en Nueva York, el Rosemont Horizon en Chicago y el Los Angeles Memorial Sports Arena en LA. Cada sede tuvo una porción de una hora, con luchas y un evento estelar específico para cada una. El show, por su formato y su curiosa cartelera, es recordado como uno de los peores WrestleMania de la historia. Empezando con la primera hora, esta se llevó a cabo en Nassau, con 4 luchas celebrándose. Abriendo la fiesta, Paul Orndorff, quien así se convirtió en el primer luchador en pasar del main event al opener en el lapso de un año. Orndorff terminó su lucha en contra de el magnífico Don Muraco con un doble conteo fuera. Randy Savage retuvo el campeonato intercontinental en contra de George the Animal Steele. Jake Roberts, quien tenía muy poco de haber debutado en la WWF, venció a George Wells, en lo que básicamente se trató de un squash para introducir a la serpiente en la programación. Ninguna de estas luchas, por cierto, duró más de 5 minutos y medio. El evento estelar de esta parte del show vio a Mr. T vencer a Roddy Piper en un combate de boxeo por la vía de la descalificación, tras que Piper aplicara una contralona a su rival, terminando así con la primera porción del evento. La segunda parte, emitida desde Chicago, dio inicio con una defensa del campeonato de las damas, como era conocido en aquel entonces. En esta, Fabulous Moolah retuvo el campeonato tras vencer a Velvet McIntyre en 1 minuto con 25 segundos. Inmediatamente después, el público de la Ciudad de los Vientos tuvo otra joya en el historial de la vitrina de los inmortales, cuando Corporal Kirchner venció a Nikolai Volkov en un flag match en 2 minutos con 5 segundos. Tras 2 luchas de tan enorme nivel, vino uno de los combates más fascinantes en la historia de WrestleMania, una batalla real WWF contra NFL, en la que participaron luchadores y jugadores de fútbol americano. Esta lucha fue ganada por Andre the Giant, quien eliminó a Bret Hart para llevarse el triunfo. Esta sección de WrestleMania 2 cerró con una lucha por los campeonatos por equipo, en la cual los British Bulldogs, Davey Boy Smith y el Dynamite Kid, acompañados por nada más y nada menos que el príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, enfrentaron y derrotaron al Dream Team, formado por Greg Valentine y Brutus. Todavía sigue sin ser The Barber, Beefcake. Esta última es la mejor lucha de todas las carteleras. Finalmente, llegamos a la sección de Los Ángeles de este evento, la cual dio inicio con Ricky Steamboat derrotando a Hércules Hernández. Adrian Adonis venció a Uncle Elmer en la segunda lucha de esta cartelera, otro clasicazo de WrestleMania. Los hermanos Funk, Terry y Hoss, vencieron a Tito Santana y al Junkyard Dog en una lucha por equipos en la lucha semiestelar, antes de pasar al plato fuerte de todo el evento: Hulk Hogan defendiendo el campeonato de la WWF en contra de King Kong Bundy adentro de Big Blue, la jaula de acero azul clásica de la compañía. Hogan venció a Bundy en una lucha que no ha envejecido de tan buena manera. Tras la apuesta exitosa que fue WrestleMania 1 y el desastre que fue WrestleMania 2, la WWF decidió una vez más apostar en hacer de WrestleMania 3 algo diferente, aunque esta vez la apuesta era colosal. Una vez más, el show se llevaría a cabo en día domingo y en solamente una sede, pero esa sede era el gigantesco Pontiac Silverdome en Michigan, un estadio de fútbol americano, el cual podía albergar 80,000 personas para partidos de la NFL.
Sí, WrestleMania 1 estableció el nombre y fue el primero, pero es para mí WrestleMania 3 el show que por siempre le dio un aura de grandeza al más grande espectáculo de la lucha libre de todos los años. Gracias al público presente, a la lucha que se considera como el primer clásico en la historia del show de shows, de un evento estelar de proporciones bíblicas. Fueron 12 luchas las que se llevaron a cabo en esta cartelera, un número que solo será más grande a lo largo de los siguientes años. El show inició con The Can-Am Connection, Rick Martel y Tom Zenk, venciendo a Bob Orton y a Don Muraco en una lucha por equipos. WWF no nos quiso dejar sin una lucha sin resultado en este show. Billy Jack Haynes contra Hércules Hernández terminó con un doble conteo fuera. En otro de los combates más recordados de este show, Hillbilly Jim y su equipo con The High-T Kid y Little Beaver para vencer a King Kong Bundy, Little Tokyo y Lord Littlebrook. El primer trío se llevó la victoria, tras que el mastodonte atacara a sus pequeños rivales, algo que no tenía permitido hacer. El rey Harley Race derrotó al Junkyard Dog. Debido a esto, el perro tuvo que hacer reverencia hacia su rival, una de esas bonitas estipulaciones que se quedaron atoradas en el siglo pasado, pero que deberían hacer su regreso. El Dream Team de Greg Valentine y Brutus, ya casi, pero todavía no The Barber Beefcake, derrotaron a los hermanos Rougeau en una lucha por equipos, aunque las constantes peleas llevaron a que Valentine y el resto del crew se fueran del recinto sin Brutus. Roddy Piper venció a Adrian Adonis en una lucha cabellera contra cabellera, que también fue promocionada como la lucha de retiro del Rowdy. Tras que Piper triunfara, Brutus Beefcake apareció para asegurarse de que la apuesta se cumpliera, ganándose así el apodo de The Barber por el resto de la eternidad. El ex referee Danny Davis hizo equipo con la Hart Foundation para enfrentar a The British Bulldogs y a Tito Santana. El trío se llevó la victoria. Butch Reed venció a Coco Beware en una lucha sencillita y rapidita, solo 3 minutos con 39 segundos, en la que todos consideran la mejor lucha de WrestleMania en la década de los 80s y el primer gran clásico in-ring del evento. Ricky the Dragon Steamboat derrotó a Randy Savage para coronarse como campeón intercontinental. Una lucha icónica que mostró al mundo que WrestleMania no solo se trataba de las celebridades y del glamour, también trataba de mostrar a lo mejor de lo mejor en la lucha libre. The Honky Tonk Man derrotó a Jake Roberts, quien salió al ring acompañado por Alice Cooper. Iron Sheik y Nikolai Volkov se llevaron una victoria por la vía de la descalificación tras derrotar a The Killer Bees, B. Brian Blair y Jim Brunzell. El evento estelar es una de las luchas más grandes en la historia de WrestleMania. La fuerza irresistible encontrándose con el objeto inamovible, Hulk Hogan defendiendo el campeonato de la federación en contra de Andre the Giant. La lucha, hablando netamente in-ring, es malísima. Es quizás uno de los peores eventos estelares en la historia de WrestleMania. Pero lo que no tiene en el ring, lo compensa con storytelling, aura y momentos. El body slam de Hogan a Andre, por más que no fue la primera vez que sucedió, fue un momento gigantesco que hizo que las 93,000 o 78,000, dependiendo de a quién le crees, almas en el Silverdome estallaran en júbilo, celebrando la victoria del verdadero americano. Desde la mítica presentación con Vince McMahon y Aretha Franklin cantando America the Beautiful, las entradas con los increíbles carritos en forma de ring y un show que presentó gran lucha libre y momentos más grandes que la vida misma, es a partir de aquí que WrestleMania tomó el prestigio necesario para poder seguir existiendo por cuenta propia, más que como una apuesta anual, como la gran tradición que sigue siendo hasta el día de hoy. WrestleMania 4 bajó un poco el nivel de grandiosidad que se vivió un año antes en lo que se refiere a su sede, pasando del monumental Pontiac Silverdome con capacidad para más de 80,000 personas al Atlantic City Convention Hall, una sede tan curiosa que ni siquiera fue promocionada como tal. La WWF anunció con bombo y platillo que este show se llevaría a cabo en Trump Plaza. El show se basaría casi en su totalidad en una sola historia, un torneo con 14 participantes por el campeonato de la WWF,
el cual había quedado vacante tras que Andre the Giant lo ganara e inmediatamente después se lo vendiera al $1 Million Man, Ted DiBiase. La cartelera fue extensa en automático, ya que incluyó todo el torneo de principio a fin, además de 5 luchas que complementaron las acciones y que le dieron un respiro al público de toda la acción. El evento dio inicio con una batalla real de 20 participantes. Bad News Brown se llevó la victoria en una lucha que también incluyó a talentos como Bret Hart, Harley Race y el Junkyard Dog. El torneo dio inicio tras esto, con la primera ronda viendo resultados como Ted DiBiase venciendo a Jim Duggan, Don Muraco haciendo lo propio con Dino Bravo, Greg Valentine derrotando a Ricky Steamboat, Randy Savage deshaciéndose de Butch Reed, el One Man Gang avanzando vía conteo fuera en contra de Bam Bam Bigelow, y Jake Roberts contra Rick Rude terminando en un empate gracias al límite de tiempo de 15 minutos. Este resultado los eliminó a ambos. En toda la primera ronda, solo Roberts contra Rude superó la barrera de los 10 minutos. Una constante en este show, ya que solo hubo 2 luchas en la cartelera de 16 en superar ese tiempo. Ese número ya incluyendo Jake Roberts contra Rick Rude. The Ultimate Warrior hizo su debut en WrestleMania venciendo a Hércules, en una lucha que sirvió como intermedio antes de iniciar los cuartos de final. Esta ronda dio inicio con una revancha directa de WrestleMania 3, Hulk Hogan contra Andre the Giant. Ambos habían recibido un pase directo que los vería enfrentados aquí, con la lucha siendo un total fiasco, terminando en una doble descalificación que también eliminó a ambos del torneo. Los otros 2 cuartos de final, recordemos que el One Man Gang pasó directo a semifinales, vieron a Ted DiBiase vencer a Don Muraco, pasando también en automático a la final tras la eliminación de Hogan y de Andre, y Randy Savage vencer a Greg Valentine. Brutus, ahora sí me llamo The Barber Beefcake, venció al Honky Tonk Man en una lucha por el campeonato intercontinental. Aunque, como esta victoria se dio por la vía de la descalificación, Beefcake no se convirtió en campeón, y el histórico reinado del Honky Tonk Man continuó. The Islanders, junto a Bobby Heenan, derrotaron en una lucha de tríos a los British Bulldogs y a Koko B. Ware, antes de la lucha semifinal del torneo, que vio a Randy Savage derrotar al One Man Gang por la vía de la descalificación, tras golpearlo con un bastón y ser sorprendido en el acto. Una última intermisión llegó, con el campeonato por equipos siendo defendido. Demolition, Axis Smash, venciendo a Strikeforce, Rick Martel y Tito Santana, en la única otra lucha de todo este show en superar los 10 minutos. El evento estelar fue la final del torneo, que vio al Macho Man Randy Savage enfrentar al $1 Million Man. El espectáculo fue más grande abajo del ring que dentro de él, ya que hubo interferencias de parte de Hulk Hogan y Andre the Giant, terminando la noche con la victoria de Savage y su coronación como campeón de la WWF por primera vez. El Macho Man festejó su gran triunfo junto a Miss Elizabeth y al Hulkster, formando así los Mega Powers, un dúo que dominaría la federación por el resto de 1988. Claro está, antes de que todo explotara. Por primera vez, y única hasta el 2026, WrestleMania repitió sede en años consecutivos, ya que el show de shows regresó al Atlantic City Convention Hall, o Trump Plaza, si le hacías caso a las promociones del evento, para WrestleMania 5. Este show es recordado por su evento estelar, Randy Savage contra Hulk Hogan, ya que esta se trata de la primera gran historia en estelarizar el show de shows. La explosión de los Mega Powers, gracias a los celos de Savage, a la constante atención que el Hulkster le daba a Miss Elizabeth. Una vez más, 14 luchas se llevaron a cabo en otra cartelera exhaustiva. Esa costumbre tardaría en cambiar unos años más. La primera lucha vio a Hércules derrotar al Rey Haku. Las Torres Gemelas, Akeem y el Big Boss Man, quienes fueron 2 de los más grandes catalguistas en la historia del evento estelar, solo tuvieron cabida en la segunda lucha de la noche, en la que se enfrentaron a los Rockers, Marty Jannetty y Shawn Michaels, quien hizo su debut en WrestleMania aquí. Aún no lo sabíamos, pero con el pasar de los años, ese tal Shawn Michaels terminaría agarrando cierta importancia en WrestleMania.
En otra gran caída, Ted DiBiase pasó del main event de WrestleMania 4 a luchar contra Brutus Beefcake en el doble conteo fuera anual. Los Bushwhackers, Butch y Luke, vencieron a los Fabulous Rougeaus, Jax y Raymond, en una lucha por equipos. Mr. Perfect venció a The Blue Blazer, en una lucha que, de no ser por las circunstancias de este show, suena como un robo de show garantizado. Demolition retuvo los campeonatos por equipos tras vencer a los Powers of Pain y a su manager, Mr. Fuji, en una lucha en desventaja. Dino Bravo venció a Ronnie Garvin en 3 minutitos. En otra lucha por equipos, créanme, no va a ser la última, los Brainbusters, Arn Anderson y Tully Blanchard, derrotaron a Strikeforce. Roddy Piper condujo Piper's Pit, con Morton Downey Jr. como invitado especial. Este segmento terminó con Piper atacando al actor con un extintor de incendios. Jake Roberts derrotó a Andre the Giant vía descalificación. Tras la lucha, Damien asustó al gigante para salvar a Big John Studd, quien fungió como referee invitado, aun cuando un par de meses antes había ganado cierta lucha llamada Royal Rumble. En la última lucha por equipos, ahora sí, The Hart Foundation venció a Rhythm and Blues. Recruit se convirtió en el campeón intercontinental tras derrotar a The Ultimate Warrior con la ayuda de su manager Bobby Heenan. Otra lucha sin final, Bad News Brown contra Jim Duggan, terminó en una doble descalificación. La lucha semiestelar de la noche vio al infame Red Rooster vencer a Bobby Heenan en 31 segundos, en otro clásico certificado de WrestleMania. Antes de cerrar la noche, con el evento estelar, Hulk Hogan contra Randy Savage por el campeonato de la WWF. Una lucha bastante buena que terminó de manera predecible en Hulk Hogan derrocando a su enemigo para reconquistar el campeonato máximo. Miss Elizabeth, quien estuvo en esquina neutral, terminó siendo enviada a los vestidores durante la lucha, por lo que su presencia, sorprendentemente, no fue importante como tal para el final de la lucha. Fue así que el reinado del Macho Man llegó a su fin tras un año, y el segundo viaje del Hulkster a la cima dio inicio. WrestleMania 6 marcó el regreso de la vitrina de los Inmortales a un estadio de alta capacidad, con otro de esos grandes shows celebrados en la primera década de existencia del evento. En vivo, desde el Skydome, en Toronto, Canadá, WrestleMania salió de los Estados Unidos por primera vez, para un show que presentaría The Ultimate Challenge. 14 combates fueron presentados en la extensa cartelera de 3 horas y media, que vio 4 títulos ser defendidos. La primera lucha de la noche vio a Rick Martel vencer a Koko B. Ware por la vía de la rendición. Demolition retuvo los títulos por equipos de la WWF ante The Colossal Connection, Haku y Andre the Giant. Tras la derrota, Andre hizo un face turn, volviendo al bando de los favoritos del público por primera vez desde la construcción a su lucha en contra de Hulk Hogan 3 años antes. Earthquake venció a Hércules, seguido de otra lucha individual en la que Brutus, creo que ya establecí que para este punto ya es de Barber Beefcake, venció a Mr. Perfect. En el momento polémico de la noche, Roddy Piper, quien para este punto ya se había desretirado, salió hacia el ring con la mitad del cuerpo pintado de negro para su lucha en contra de Bad News Brown. Esta terminó en doble conteo fuera, y es más recordada por la controversia de Piper. En una lucha cortita, de solamente 19 segundotes, The Hart Foundation venció a The Bolsheviks. The Barbarian derrotó a Tito Santana a continuación, y después, en una lucha con equipos mixtos, Sapphire y Dusty Rhodes, quien tuvo aquí su primera y única lucha en WrestleMania, derrotaron a Queen Sherry y al Macho King, Randy Savage. Shawn Michaels y Marty Jannetty no pudieron superar al Orient Express, con este dúo ganando la lucha por la vía del conteo fuera. Jim Duggan derrotó a Dino Bravo en otro combate 1 contra 1. El segundo título que se puso en juego fue el campeonato del $1,000,000, con Ted DiBiase venciendo a Jake Roberts, adivínenlo, por la vía del conteo fuera. En la guerra de las Torres Gemelas, el Big Boss Man derrotó a Akeem. Recruit venció a Jimmy Snuka en la lucha semiestelar, antes de que finalmente llegara el reto definitivo: Hulk Hogan contra The Ultimate Warrior. El ganador se lo llevaba todo,
El campeonato intercontinental y el campeonato de la WWF estaban en juego. Hogan y Warrior dieron un evento estelar icónico, que rivaliza al de 3 años antes en lo que se refiere a aura. Dos guerreros imbatibles y poderosos en una guerra de poder a poder, en la que solo uno iba a salir ganador. Tras 22 minutos con 51 segundos, de lejos la lucha más larga de toda la noche, Warrior se llevó el triunfo, convirtiéndose en doble campeón. No libre de controversias, el Hulkster se levantó del conteo poco después de la tercera palmada para ensuciar un poco el momento. Aunque aún con eso, el Ultimate Warrior se llevó la noche y cerró un WrestleMania que terminaría siendo recordado con mucho cariño. WrestleMania 7 es un show que es más recordado por la situación sucedida alrededor de su sede, así como de la controversial historia que estelarizó la noche, que por cualquier cosa que sucedió adentro del ring. Un WrestleMania más patriótico de lo normal, con más orgullo norteamericano, se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, aunque este no sucedió en el lugar que originalmente se esperaba. La WWF había anunciado que el show se llevaría a cabo en el Memorial Coliseum, un estadio gigantesco, con el que buscarían superar las marcas impuestas 4 años antes en Michigan. Lamentablemente para ellos, este plan tuvo que ser cancelado debido a la baja venta de boletos. En su lugar, moviéndose el show al Memorial Sports Arena de la misma ciudad. La federación, para escudarse, argumentó que este cambio se había dado por motivos de seguridad, debido al alto riesgo que corrían los asistentes, debido a amenazas que existían hacia el Sergeant Slaughter, cuyo personaje, un traidor a la patria americana, que había despreciado a las barras y las estrellas en favor de la bandera iraquí, a mitad de la guerra muy legítima que sucedía por aquellos tiempos, se había vuelto de alto riesgo. Pero como sea, entraremos a más detalles sobre esta lucha cuando lleguemos al evento estelar, que antes hay que hablar de las otras 13 luchas que estuvieron en el show. Sí, todavía estamos en una era en la cual los shows estaban priorizando la cantidad sobre la calidad. Shawn Michaels y Marty Jannetty triunfaron en el opener, venciendo a Haku y a The Barbarian, en una lucha que recibió de hecho una buena cantidad de tiempo, superó la barrera de los 10 minutos. Este no fue el caso de la segunda lucha, en la cual el Texas Tornado, Kerry Von Erich, venció a Dino Bravo en poco más de 3 minutos. El British Bulldog despachó al Warlord en otra lucha individual. Los campeonatos por equipos fueron defendidos una vez más en este show, con los Nasty Boys, Jerry Sachs y Brian Knobbs, derrotando a la Hart Foundation para ganar el oro. Bret Hart estaba muy cerca de romper el techo de cristal y de ser elevado a planos más importantes como un luchador individual. En una lucha a ciegas, Jake Roberts venció a Rick Martel. Ya se imaginarán la calidad que tuvo una lucha que se llevó a cabo con los dos competidores totalmente a ciegas. Un recién llegado a la federación hizo su debut en WrestleMania. Un tal The Undertaker derrotó a Jimmy Snuka en lo que básicamente es un squash glorificado. Esta es la primera victoria del enterrador en WrestleMania, un número que va a cobrar más importancia mientras vaya pasando el tiempo. En la lucha más memorable de todo el show, The Ultimate Warrior derrotó a Randy Savage en una lucha en la cual el perdedor tendría que retirarse. Savage, sin una carrera ya, fue atacado por su valet, la reina Sherry, antes de ser salvado por Miss Elizabeth, quien no aguantó más ver cómo trataban a su hombre. La reconciliación de Savage y Liz es hasta la fecha uno de los momentos más emotivos y recordados en la historia de la vitrina de los inmortales. En otro combate cortito, el dúo de Genichiro Tenryu y Koki Kitao venció a Demolition. En una lucha por el campeonato intercontinental, el Big Boss Man venció a Mr. Perfect. Pero esta victoria se dio por la vía de la descalificación, por lo que el campeonato no cambió de manos. Earthquake venció a Greg Valentine en 3 minutotes. Legion of Doom venció a Power and Glory en 59 segundotes. Virgil contra Ted DiBiase cortó la rachita de luchas cortas, duró 7 minutos con 41 segundos, antes de que este terminara en conteo fuera, aunque la lucha semiestelar entre The Mountie y Tito Santana retornó a la norma, durando solo 81 segundos. El evento estelar, como ya lo habíamos mencionado, vio a Hulk Hogan retar al Sergeant Slaughter por el campeonato de la WWF,
en una lucha que tenía el campeonato como actor secundario y el honor de los Estados Unidos de América como el factor principal. El personaje de simpatizante iraquí de Slaughter era un villano interesante para el Real American cuando hablamos en el sentido de la historia, pero dentro del ring, ese es uno de los peores eventos estelares en la historia del show de shows. Hulk Hogan ganó, nada inesperado, Estados Unidos celebró y todo el mundo fue feliz. O bueno, al menos los fanáticos del Hulkster. A partir de WrestleMania 8, la WWF controla un poquito sus ansias en cuanto a la cantidad de luchas en la cartelera de WrestleMania. Con solo 9 luchas, finalmente la compañía entendió que estos eventos debían concentrarse en la calidad, no en la cantidad. Este evento ofreció algunos clásicos del show de shows bastante interesantes, así como el primer caso de ¿por qué Hulk Hogan está en el evento estelar? El show se llevó a cabo en el Hoosier Dome de Indianápolis y dio inicio con la lucha entre Shawn Michaels y Tito Santana. El chico rompecorazones se llevó la victoria en la que fue su primera lucha individual en WrestleMania. Las primeras señales de un cambio generacional se estaban mostrando. En la segunda lucha de la noche, The Undertaker derrotó a Jake the Snake Roberts, en la que terminaría siendo la última lucha de la serpiente en la WWF por casi un lustro. Un clásico infravalorado, Bret the Hitman Hart venció a Rowdy Roddy Piper por el campeonato intercontinental. Un final que vio a Bret revertir la dormilona de Piper para conseguir el conteo de 3. Las victorias de HBK, Taker y el Hitman eran señales de que una nueva generación se acercaba cada vez más a su consolidación. En una lucha 4 contra 4, Big Bossman, Jim Duggan, Sergeant Slaughter, una vez más 6, y Virgil derrotaron a The Mountie, los Nasty Boys y el icónico Repo Man. La sexta lucha, francamente, debió de ser el evento estelar, ya que vio a Ric Flair hacer su debut en WrestleMania defendiendo el campeonato de la WWF en contra de Randy Savage. Por primera vez en la historia, el campeonato mundial o el campeón mundial no formarían parte del evento estelar de WrestleMania, con Nature Boy enfrentando a Macho Man, quien por cierto ya no estaba retirado. La lucha originalmente se había anunciado como el enfrentamiento soñado entre Flair y Hulk Hogan, aunque este cambiaría de manera polémica, con el Hulkster teniendo otra lucha más adelante en el evento, pasando Flair a una historia que lo vio mostrarle al Macho Man fotos comprometedoras que tenía con Miss Elizabeth. Savage superó esos obstáculos mentales y derrotó a Flair para ganar de nueva cuenta el campeonato mundial. A continuación, Tatanka venció a Rick Martel en una lucha que fue un downgrade enorme a comparación de la lucha que acabábamos de ver. Money Inc. defendió los campeonatos por equipos en contra de los Natural Disasters, quienes se llevaron la victoria vía conteo fuera. El título no cambió de manos, en otra gran tradición de estos primeros WrestleManias. En un evento semi-estelar algo curioso, Owen Hart venció a Skinner en minuto y medio con un paquetito. Finalmente, la lucha estelar vio a Hulk Hogan enfrentar a Sid Justice. Por segundo año consecutivo, WrestleMania tuvo un cierre terrible, con una lucha muy por debajo de las expectativas, y que además cerró con una descalificación y un botch. Luego de aplicar el leg drop, Sid tuvo que levantarse del conteo de 3, ya que Papa Shango llegó tarde al momento en el cual se suponía interferiría en la lucha. Por lo que, en lugar de quedar protegido el finisher de Hogan, Justice logró algo que casi nadie hacía por aquel entonces. La descalificación fue el resultado final, con el gran final del evento siendo el regreso de The Ultimate Warrior, quien salvó a Hulk Hogan del ataque de Sid y Shango. Un regreso que no llevó a mucho. Este duró muy poco tiempo. Tan solo pocos meses después, Warrior abandonó a la empresa. WrestleMania 9 es uno de los shows más fascinantes en la historia de la WWE. Un show malo, hay que llamarlo como es, pero que brilla en el departamento de la presentación y en las historias que guarda detrás de cámaras. Para empezar, este show se llevó a cabo en el Caesars Palace, un hotel casino en Las Vegas. Obviamente, un lugar con estas características no puede llevar a cabo un show de lucha libre con normalidad. Por esta razón,
se tuvo que habilitar un espacio en uno de los estacionamientos del lugar con gradas improvisadas. El show también se llevó a cabo en la costa oeste y al aire libre. Por ende, todo se celebró bajo la luz del día. También hay que mencionar, la sede misma, el Caesars Palace, dio lugar a una de las mejores temáticas en la historia de WrestleMania, con todo el show adoptando el estilo del antiguo Imperio Romano. Desde Jim Ross en una toga, Randy Savage siendo tratado como todo un emperador, Bobby Heenan montando un camello y Howard Finkel siendo rebautizado como Fincus Maximus. El show dio inicio con una lucha por el campeonato intercontinental. Shawn Michaels contra Tatanka. HBK fue acompañado por Luna Vachon, mientras que su ex valet, Sensational Sherry, hizo lo propio con Tatanka. Michaels perdió vía conteo fuera y por ende se mantuvo como el campeón intercontinental aún en la derrota. Un debut en WrestleMania. Ricky Scott, los Steiner Brothers, vencieron a los Headshrinkers, Samu y Fatu. Doink the Clown derrotó a Crush en un combate que destaca gracias al spot en el cual un segundo Doink interfirió durante la lucha. Solo 3 minutos con 45 segundos le bastaron a Razor Ramon para derrotar a Bob Backlund en su lucha. Hulk Hogan se encontraba de manera sorpresiva en la media cartelera, ya que junto a Brutus, tengo este lugar porque soy amigo de Hulk Hogan, Beefcake, enfrentaron a Money Inc. por los campeonatos por equipos. Hogan lució un ojo morado durante este evento, un ojo morado que por décadas ha despertado sospechas sobre qué pudo haberlo provocado. La explicación del Hulkster fue que lo sufrió durante un accidente en jet ski, mientras que las conspiraciones apuntan a un ataque de celos de Randy Savage y a un puñetazo certero de parte del Macho Man. Hogan y Beefcake no pudieron conquistar los títulos tras caer por la vía de la descalificación. El narcisista Lex Luger derrotó en su debut en WrestleMania a Mr. Perfect. Otra de las razones por las cuales este show es infame: The Undertaker enfrentó a Giant González, en la que es considerada de manera general como la peor lucha en la vitrina de los inmortales para el enterrador. La mejor parte de este mal día en la oficina, como lo describe el mismo Taker, fue su entrada, ya que el amo de la oscuridad hizo su camino al ring acompañado por un buitre negro, una de las entradas con más aura en la historia del show de shows. Esta también es la única lucha de la racha en tener un asterisco a su lado. Undertaker venció a González vía descalificación, tras que el gigante argentino usara un trapo empapado en cloroformo para dormir al enterrador. El evento estelar fue histórico, ya que por primera vez se llevó a cabo una tradición. Yokozuna, ganador del Royal Rumble de 1993, retó a Bret Hart por el campeonato de la WWF. Dos luchadores que no habían estado en esta magna posición dieron una lucha medianita tirándole a mala, la cual terminó cuando Mr. Fuji arrojó sales ceremoniales al rostro del canadiense, permitiéndole al gigante oriental cubrirlo para convertirse en campeón por primera vez. Es aquí donde pasa algo chistoso. Por ningún motivo aparente, Hulk Hogan salió hacia el ring, preguntándose si Bret Hart estaba bien. Tras esto, canjeó su imaginario maletín Brother in the Bank y consiguió una oportunidad titular improvisada. Esta lucha duró 21 segundos y Hulk Hogan derrotó a Yokozuna para cerrar otra vez el show de shows en la cima como campeón. Esta vez, el final no fue bien recibido. La gente estaba lista para ver a la nueva generación en la cima, por lo que ver a Hulk Hogan meterse en un asunto donde ni figuraba fue una total decepción. Por segundo año consecutivo, el final de WrestleMania no tuvo mucho valor a largo plazo tampoco. Para el mes de agosto, Hulk Hogan ya había perdido el campeonato y se había marchado de la WWF. Este show marca el final de una era. No veríamos a Hulk Hogan en este evento por casi una década. Marzo 20 de 1994. En el lugar donde todo había dado inicio, Madison Square Garden, WrestleMania celebraba su 10ª edición, un evento que para este punto era el mejor WrestleMania de todos los tiempos. Un gran evento que probó que la WWF, incluso tras perder a Hulk Hogan y con Randy Savage muy cerca de irse, mantenían un roster
que poco a poco pasaban a enfocarse más en la habilidad atlética. La más grande demostración de esto fue la primera lucha, la cual es reconocida como uno de los mejores openers en la historia del show de shows. Owen Hart contra Bret Hart, en la primera de 3 guerras fraternales que se han llevado a cabo en la historia de WrestleMania. Bret y Owen dieron un auténtico luchón que mostró perfectamente ese nuevo enfoque que la federación buscaba presentar con su nueva generación de talento. Owen venció a Bret en un resultado sorpresivo que buscaba establecer al menor de los canadienses como una estrella de magnitud similar a su hermano, de quien, por cierto, vamos a hablar más adelante. En una lucha con equipos mixtos, Bam Bam Bigelow y Luna Vachon derrotaron a Doink the Clown y a Dink the Clown. En una lucha en la que las caídas contaban donde fueran, con reglas algo curiosas, que también involucraban que aquel que cayera derrotado tenía 10 segundos para volver al ring y así salvarse, esta estipulación vio la última lucha de Randy Savage en WrestleMania, derrotando a Crush. En la primera defensa del campeonato femenino en el show de shows, desde 1986, Alundra Blaze derrotó a Leilani Kai. El campeonato había desaparecido en 1990, siendo reactivado meses antes de este evento. Men on a Mission, representados por Mabel y Mo, retaron por los campeonatos por equipos a los Quebecers, Jax y Pierre, quienes retuvieron tras caer por conteo fuera. A continuación llegó una situación diferente y que no se ha vuelto a repetir hasta la fecha. El Royal Rumble de 1994 tuvo 2 ganadores, Bret Hart y Lex Luger. Ambos fueron eliminados de la lucha en simultáneo, y en lugar de una muerte súbita para sacar a un ganador, se determinó que ambos luchadores recibirían una oportunidad titular en el show de shows en contra de Yokozuna. Las triple amenazas todavía no existían para este punto, por lo que un volado se llevaría a cabo el 31 de enero en Raw para ver quién sería el primer luchador en retar por el título en el magno evento. Luger ganó aquel volado y se ganó el derecho a enfrentar a Yokozuna antes. La revancha de SummerSlam 1993, ahora con Mr. Perfect de referee invitado, terminó en una descalificación, tras que Hennig y Luger tuvieron una serie de desacuerdos que lo llevaron a terminar la lucha. Adam Bomb hizo acto de presencia tras la lucha, amenazando a Howard Finkel, quien fue defendido por Earthquake. El terremoto venció a Bomb en 35 segundotes. Otro clasicazo de WrestleMania vino a continuación. Una lucha con escaleras por los 2 campeonatos intercontinentales entre Razor Ramon y Shawn Michaels. El primer gran clásico de Mr. WrestleMania. HBK y Razor innovaron y mostraron que serían 2 pilares de la programación en el futuro cercano. Una guerra para ver quién era el campeón legítimo resultó en una de las mejores luchas en la historia del evento. Una lucha que terminó en triunfo para Razor Ramon, quien se llevó a casa los 2 cinturones y el derecho a ser reconocido como el campeón indiscutible. Una lucha 5 contra 5 se llevaría a cabo a continuación, aunque esta fue cancelada debido a cuestiones de tiempo, las cuales fueron justificadas dentro de la programación con un desacuerdo del equipo heel, el cual no se puso de acuerdo para determinar un capitán. Fue así que IRS, los Headshrinkers, Rick Martel, Jeff Jarrett, 1-2-3 Kid, Tatanka, Sparky Plug y los Smoking Guns se quedaron fuera de WrestleMania 10. Finalmente, llegó el evento estelar, y por primera vez en la historia, este fue una repetición idéntica al evento estelar de un año antes. Yokozuna contra Bret Hart por el campeonato de la WWF. Esta vez, la lucha fue mejor y el resultado fue diferente. El Hitman derrotando a Yoko para convertirse en campeón mundial, siendo coronado como la cara indiscutible de esta nueva generación. Algo curioso pasó aquella noche que hubo 2 ganadores en el Royal Rumble. Tanto Lex Luger como Bret Hart fueron anunciados como ganadores, algo que en realidad fue una encuesta realizada en vivo por parte de Vince McMahon para ver cuál de los 2 recibía una reacción mayor. La gente quería ver al Hitman triunfar y la federación se pintó de color negro con rosa, con una nueva figura que dirigiría a una nueva generación y a una nueva WWF. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar.
hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.